Otro caso más reciente que la aplicación del programa de planificación familiar, pero también vinculada a la aplicación de ese programa posteriormente, es decir, ya ingresados al periodo democrático, ¿no? Y la incorporación dentro de los métodos de anticoncepción a ser brindados en los establecimientos de salud y a ser informadas las mujeres acerca de ellos para que decidan finalmente si los usan o no, es la denominada anticoncepción oral de emergencia, la denominada AOE, ¿no? Inicialmente, ¿no?, el Ministerio de Salud incorporó dentro de la normativa correspondiente al Ministerio este nuevo método anticonceptivo, ¿no? Y al incorporarlo tenía la obligación de suministrarlo a las mujeres, suministrarlo y suministrar también información sobre el mismo. En una primera sentencia que el Tribunal Constitucional emitió, era una acción de cumplimiento porque el Ministerio precisamente no cumplía con brindar información sobre este método y suministrar este método en sus establecimientos de salud. Nuestro Tribunal Constitucional, en esta acción de cumplimiento, señaló que la provisión de información y de este método respondía o satisfacía el derecho a la autodeterminación reproductiva, ¿no?, como una manifestación del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Y por ello, ¿no?, por ello es que ordenó al Ministerio de Salud la distribución de este método de la anticoncepción oral de emergencia en sus diferentes establecimientos. Pero posteriormente, en una sentencia que más bien causa consternación desde el punto de vista de la satisfacción y respeto a los derechos fundamentales, se emitió la sentencia 0-2005-2009, proceso de amparo del Tribunal Constitucional. Esta sentencia se emite, su fallo está vinculado a indicar que el Ministerio de Salud, el Estado peruano, deje de proporcionar anticoncepción oral de emergencia e información sobre ese método en sus diferentes establecimientos. Adicionalmente, el fallo señala que en la medida que la anticoncepción oral de emergencia también es vendida en farmacias, que el Ministerio de Salud, a través de su órgano correspondiente, tenía que regular esta venta al público en general, ¿no?, para eventualmente restringir también su venta. ¿En qué se basó el Tribunal Constitucional y por qué cambió respecto al concebir a la anticoncepción oral de emergencia como un método más que respondía a la satisfacción de derecho a la autodeterminación reproductiva y el derecho a la información? Básicamente, fue un proceso de amparo en que los demandantes que plantearon el inicio del proceso lo hacían en defensa del derecho a la vida del concebido, ¿no? Y la discusión respecto a si el tercer efecto de la anticoncepción oral de emergencia, que se discute y que sería la no anidación en el útero materno, era un efecto abortivo, ¿no? Y en esta sentencia el Tribunal Constitucional, ¿no?, si bien es cierto, da cuenta de que recibe informes técnicos de diversas entidades como la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, ¿no?, llegó a la conclusión de que no había certeza científica respecto a este efecto abortivo de impedir la anidación en el útero materno, y en tanto no había certeza y del otro lado está la vida del concebido, aplicando un principio que se ha usado sobre todo en derecho ambiental, no necesariamente en derechos fundamentales individuales de las personas, el principio precautorio, ¿no?, dice por precaución, para evitar, a falta de certeza científica, para evitar el daño, el Estado debe inhibirse de incluir la distribución de la AOE en sus centros y establecimientos de salud, ¿no? Eso parte también de que el tribunal en esta sentencia acoge la idea de que el inicio de la vida, y por ende para el tribunal el inicio de la protección constitucional a la vida, se inicia con la concepción. En tanto la concepción
es la unión del óvulo y el espermatozoide y no necesariamente su llegada al útero materno a través de la anidación, señalan que esa falta de certeza también hace mucho más fuerte frente al concebido y empleando, a mi juicio de manera errónea, el principio pro homine, ¿no? Decide que no debe distribuirse. Ahora, ¿cuáles son los efectos en esta sentencia, los efectos más graves? Por un lado, si bien es cierto, es un método de anticoncepción que debería ser tratado al igual que los otros métodos para satisfacer la información de las mujeres que se acercan a un establecimiento de salud y que ellas determinen si es el método que van a usar o no para determinar cuándo deciden o no tener descendencia, ¿no? Además de ello, se está excluyendo que pueda ser un método empleado por mujeres que podrían haber sido violadas, ¿no? Es decir, está de alguna manera quitándole a una mujer que fue víctima de una agresión la posibilidad de poder, además de aplicársele profilácticos o antibióticos, el poder evitar una procreación o no deseada, ¿no? A través de un método de emergencia, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ¿no?, está el tratamiento de ruptura, el tratamiento de la sentencia del tribunal que rompe el principio de igualdad y no discriminación en lo que debe ser la aplicación de un programa de salud reproductiva del Estado peruano. Porque si bien los métodos anticonceptivos son dados por el Ministerio de Salud a todas las mujeres, ¿no?, también hay mujeres que acceden a esos métodos a través del ámbito privado, es decir, de sus clínicas y farmacias, etc., ¿no? Quienes acuden más a los establecimientos de salud públicos suelen ser mujeres con menores recursos, ¿no? Con lo cual, al prohibirse al Estado peruano que se provee ese método a esas mujeres, ¿no?, en la práctica se les está dando menos oportunidades de ejercer su autonomía reproductiva que las que tienen las mujeres que sí pueden ir a un establecimiento de salud privado, se les recete la anticoncepción oral de emergencia o comprarlas directamente en farmacias y acceder al método para ejercer de mejor manera su derecho a la autodeterminación reproductiva. Entonces, lo que está creando esta sentencia, lo que crea esta sentencia es en la práctica un tratamiento discriminatorio entre las mujeres que por razones de índole económica, como señala la Constitución, no pueden acceder a la anticoncepción oral de emergencia en establecimientos privados, ¿no? Mientras que las mujeres que sí cuentan con recursos económicos pueden hacerlo sin ningún inconveniente, impactando directamente en su satisfacción del derecho a la autodeterminación reproductiva en sus derechos reproductivos. Hay una petición planteada ante la Comisión Interamericana para que se evalúe esta decisión del Tribunal Constitucional, que es parte del Estado peruano, ¿no? Y hacia adelante sería importante hacer seguimiento de qué va a decir la Comisión Interamericana, sobre todo cuando existe el caso de la Corte Interamericana resuelto por el caso se denomina Artavia Murillo contra Costa Rica, en el que a través del concepto de vida privada familiar, ¿no?, la Corte Interamericana llega a la conclusión de que la vida privada familiar está relacionada con la autonomía de las personas. Y la autonomía de las personas supone también decidir si desea tener descendencia, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, ¿no?, y qué método emplea para conseguir su objetivo. La sentencia de Artavia Murillo está referida precisamente a la fecundación in vitro y señala que la protección interamericana, el derecho a la vida, se inicia con la anidación. Por ende, los óvulos fecundados que fueran descartados en un procedimiento de fecundación in vitro no se encuentran protegidos, con lo cual está de alguna manera entrando en contradicción con la posición del Tribunal peruano de decir que se protege por el derecho a la vida desde la concepción, mientras que el sistema interamericano a través de la Corte opta por la anidación, ¿no? En esa medida es una sentencia vinculada también a derechos reproductivos, porque es decidir, no solamente, los derechos reproductivos no son solamente decidir
qué método emplear para no tener descendencia, sino también qué método emplear para tenerla. Y ese es el caso Artavia Murillo. Pero parten de una posición distinta acerca de cuándo se inicia la protección constitucional, en este caso interamericana, a la vida, ¿no? Que no es la misma que el tribunal adoptó desde la concepción, la Corte desde la negación. A partir de ese caso, sería importante verificar con la petición planteada por las víctimas de la sentencia del Tribunal Constitucional de no recibir anticoncepción oral de emergencia, ver cómo la comisión resuelve el caso y si eventualmente llega ante la Corte Interamericana. Es importante, en general, como reflexión final, tener en cuenta que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Y que son los derechos reproductivos. Varios de los derechos llamados reproductivos son esos derechos planteados ahí. Buscan que el ser humano pueda desenvolverse como sujeto autónomo dentro de las sociedades. Busca que el ser humano, dentro del ejercicio de su autonomía, se realice, se potencie en sus capacidades, etc., ¿no? Entonces, cuando eventualmente no se atiende el contenido de los derechos reproductivos, como derechos humanos o derechos fundamentales, en la práctica se está negando la posibilidad de que las personas reciban información, que las personas decidan libremente, que las personas puedan cuidar su salud a partir de sus propias decisiones, ¿no? Y en el caso de los derechos reproductivos, por el peso que tienen las mujeres en la reproducción humana, ¿no? Esa negativa a atenderlos impacta de manera desigual en las mujeres, ¿no? Es decir, una política o una práctica del Estado que niegue la posibilidad o no satisfaga el contenido del derecho a la información o a la autodeterminación reproductiva, en la práctica puede ocasionar situaciones de discriminación contra la mujer. Porque no es lo mismo que un varón vaya a un centro de salud y pida eventualmente algún método anticonceptivo, ¿no?, que a una mujer a la que se lo niegue, ¿no?, o que solicite información. No es lo mismo, porque el impacto en la vida, la salud, las metas que pueda tener una mujer y que pueden verse frustradas por una no atención de los derechos reproductivos es mayor que en los hombres. Entonces, en la práctica, los derechos reproductivos no satisfechos, los derechos fundamentales que son la base de estos derechos reproductivos no satisfechos, en el caso de las mujeres nos pone en una situación de discriminación por razón de sexo.